buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche con nosotros un programa sumamente especial, que una noticia histórica, que no queremos dejar de hablar de ello. Ya ha pasado la euforia mediática, ya sabemos cuáles han sido los alegatos que ha llevado Bolivia ante la demanda que hemos interpuesto a La Haya y digamos esta respuesta de Chile, esta arremetida con marcar la incompetencia, intentar declarar la incompetencia de la Corte de La Haya. Ya conocemos los bolivianos cuál ha sido la respuesta del país en varios temas, conocemos la respuesta de los chilenos, pero hoy día queremos conocer un poco a fondo cuáles han sido los mecanismos que nos han llevado a La Haya y cuáles son los pasos siguientes. Por otro lado, queremos hablar de Bolivia en el contexto internacional. Para eso esta noche hemos invitado a Daniel Agramonte, internacionalista. Daniel, muy buenas noches, bienvenido a Esta Casa No es Hotel. Gracias, Susi, buenas noches. Y con nosotros también al procurador, a don Héctor Arce. Nuevamente bienvenido a Esta Casa No es Hotel. Lo hemos visto en varias facetas, don Héctor. Usted estaba en la Cámara, presidente de la Cámara de Diputados, también haciendo alegatos importantísimos, presente, acompañando al presidente Evo Morales. Calculamos que desde mucho antes de que Evo Morales sea presidente, usted lo acompañó, incluso en el proceso cuando desaforaron a Evo Morales, ¿no? Entonces, es usted que lleva la historia del MAS, es la historia del MAS presente, casi podríamos decirlo así. Lo hemos visto ahora también acompañando al tema de La Haya y Bolivia en los litigios internacionales. La Procuraduría se ha creado, es la defensa legal del Estado. Muy buenas noches, bienvenidos a Casa No es Hotel. Buenas noches, Susi. Como siempre, un placer estar aquí en tu programa. Don Héctor, empezamos el programa. Hemos visto diferentes fotos de una comitiva masiva que ha ido a La Haya. ¿Cómo se ha hecho la elección de esta comitiva? ¿Quiénes han participado en La Haya? Entendemos que es lógico que esté el procurador del Estado, pero también hemos visto algunos diputados, algunos senadores. ¿Cuál es, digamos, la base del equipo boliviano que acompaña en La Haya? ¿Quiénes son los que conforman el equipo? Está el vocero, que todos conocemos, el expresidente Rodríguez Belcé, que está haciendo una suerte de embajador, pero queremos conocer un poco más de este equipo que ha estado presente en La Haya. Bueno, uno es el equipo que ha estado presente en La Haya y otro es el equipo que ha estado trabajando durante varios años, desde el año 2011, cuando el presidente Evo sabiamente toma la determinación de llevar el caso ante los tribunales internacionales. El equipo del gobierno boliviano que participó en las audiencias de la primera semana de mayo fue un equipo que fue conformado, como lo hacen siempre los países en este tipo de casos, por componentes jurídicos, ¿no? Ahí hemos tenido a los abogados internacionales que ha consolidado el Estado boliviano, a la cabeza de la gente, por supuesto, el doctor Rodríguez Belcé, ha estado el vocero, el expresidente Carlos Mesa, ha estado la Procuraduría General del Estado, pero también ha habido otra representación más política de autoridades parlamentarias. Hemos tenido la tercera autoridad del Estado, de acuerdo a la estructura constitucional, a José González, el Gringo González, que tiene una participación brillante. Hemos tenido una representación del Consejo de Reivindicación Marítima y del Poder Ejecutivo a través de Raimi Ferreira, ministro de Defensa. Se ha tenido una importante representación parlamentaria a través de los presidentes de las comisiones de Relaciones Internacionales de Diputados y del Senado. Además, en una representación equilibrada entre oficialismo y oposición. Había un diputado de oficialismo y había una senadora de oposición. Se ha invitado a ex cancilleres que dentro del grupo de ex cancilleres que han asesorado desde un principio la demanda marítima boliviana, expresidentes y ex cancilleres. Fueron dos grupos que trabajaron en una lógica de política de Estado que le ha dado el presidente Morales al tema marítimo boliviano, y hayan estado tres ex cancilleres de mucha importancia, ¿no? Estuvo Gustavo Fernández. Recordemos que Gustavo Fernández fue el canciller de Walter Guevara Arce durante el año 1979, y antes del golpe de Natuch Buch fue un episodio histórico donde se consiguieron resoluciones importantísimas, la resolución 426 de la OEA, en un periodo de la Asamblea General de la organización que se llevó a cabo aquí en Bolivia. Fue un avance trascendental y él estuvo presente. También estuvo presente el ex canciller Javier Murillo, que también tiene mucho
muchos escritos y mucha participación en lo que fue la reivindicación marítima. Estuvo presente como ex canciller, pero también como nuevo embajador boliviano ante el Vaticano, el doctor Armando Loaiza, que bueno, alimentaron todos los escenarios de debate, discusión y análisis que se abrieron entre las audiencias. Estuvieron presentes embajadores, estuvo presente la doctora Nardi Suxo, como embajadora ante Naciones Unidas, ¿no es cierto?, recientemente nombrada, exministra de Estado y además una prominente miembro de lo que fuera también en su momento el Consejo de Reivindicación Marítima. Ella participó en muchas de las tareas que se encargó en la construcción durante los años pasados como ministra de Transparencia. Estuvo el embajador Sacha Llorenti, ¿no?, que es embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. No nos olvidemos de que la Corte Internacional de Justicia es el órgano jurisdiccional del sistema de Naciones Unidas. Entonces hay una directa relación entre Naciones Unidas y la Corte Internacional, por lo tanto fue una representación yo creo muy trabajada. Estuvo también el director de la Oficina de Reivindicación Marítima, la DIREMAR, y fue una representación política y jurídica muy importante en una lógica similar a la que hacen otros países. Perú lo hizo de manera similar cuando tuvo su demanda contra Chile. Chile en esta ocasión también ha tenido representantes del órgano legislativo, del órgano ejecutivo, sus equipos de abogados a la cabeza de su agente. Entonces una lógica de trabajo muy común, pero que en el caso de esta demanda, recordemos lo que dijo hace unos días el presidente, esta demanda es la demanda más analizada y que más atención está concitando en el contexto internacional. Y nos comentaban algunas autoridades de la Corte Internacional de Justicia que, por ejemplo, por otros procesos, casos que hay en Centroamérica, se acreditan 10, 20 periodistas, aquí se acreditaron más de 100 periodistas, ¿no? En todo el mundo se habla de esta demanda, es una demanda fundamental, es una demanda histórica, es una demanda que por supuesto va a generar a través de los fallos de la Corte Internacional de Justicia nuevos elementos del derecho internacional, nuevo avance del derecho internacional y por lo tanto había mucho interés y ameritaba una delegación de esa naturaleza. ¿Cómo se ha elegido a los abogados internacionales? ¿Es un estudio jurídico que se ha contratado? Porque claro, ha llamado la atención que dentro de esta rica delegación de la que usted nos comenta, no haya habido una intervención en todo aquello que nosotros vimos, ¿no es cierto? Me imagino que han habido muchísimas mesas previas de discusión donde cada quien ha tenido un rol importante hasta llegar al momento de los alegatos. Sin embargo, era increíble ver a una francesa, ¿no?, haciendo una defensa tan pulcra, tan bien hecha, sobre nuestra demanda. Otro abogado, los abogados internacionales, este señor Inani, el señor inglés, si no estoy confundida, y canadiense, y don Eduardo Rodríguez Belcé. Digamos que lo que nosotros vimos fueron la participación de estos cuatro. La pregunta es, antes Bolivia nunca soñaba en contratar un abogado de fuera, siempre entendíamos que nosotros nomás, nunca había el recurso ni la autoestima quizás para aventarnos a hacer una cuestión así. Le pregunto, don Héctor, usted es abogado, ¿cómo se ha hecho esta elección? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué hemos empleado para elegir a estos abogados que sin duda alguna han hecho un trabajo impecable? Bueno, lo primero lo que tú decías, Susana, ¿no? Yo creo que Bolivia, además de recuperar su estabilidad política, su estabilidad económica, su crecimiento, su desarrollo, ha recuperado por sobre todas las cosas de la mano del presidente Evo su dignidad. Somos un país digno, somos una nación que indiscutiblemente cree en sí misma, que no se siente menos que nadie, que puede conseguir todo lo que cualquier nación puede conseguir o puede pretender. Es una nación en la que no somos menos que nadie, estamos en igualdad de condiciones que todos y nada es imposible para nosotros, ¿no? Esa situación, esa recuperación de la gran dignidad, ese gran desarrollo de nuestro país que contrasta mucho con lo que era Bolivia en el pasado, yo lo llamo lo que es una nación que cree en sí misma, que cree poder hacer todo lo que determine. Y eso se ha conseguido de la mano del presidente Evo. Reitero, más allá de la estabilidad política, la estabilidad económica, la estabilidad social, el desarrollo jurídico, la construcción de un nuevo Estado, por sobre todas las cosas está la recuperación de esta dignidad. Y es con esa dignidad que nosotros, en igualdad de condiciones ante cualquier país, hemos podido construir un equipo jurídico de una validez, diríamos,
verdaderamente extraordinaria. Todos y cada uno de los profesores internacionales no corresponden a ningún bufete jurídico. Es muy sencillo para un país encargarle un bufete jurídico, otros países lo han hecho así, Chile lo ha hecho así en alguna oportunidad con el bufete Freshfields, uno de los bufetes más grandes, si no el más grande del mundo. Nosotros no hemos optado por ese camino. Nosotros hemos consolidado un grupo de media docena, un poco más, de abogados internacionales. Cabe destacar que no todos los que han participado, los 4 que han participado en las audiencias son nuestros abogados. Nosotros tenemos más abogados, hay consejeros especiales que tiene el Estado boliviano y todos ellos son del más alto nivel profesional, provienen de los más altos cánones y formaciones universitarias, pero también provienen de espacios de participación y construcción como son las comisiones jurídicas de Naciones Unidas, la misma Corte Internacional de Justicia, que han sido parte, han sido miembros de los más altos niveles y que por supuesto adicionalmente en el proceso de selección hemos advertido nosotros un proceso muy largo. Podríamos hablar, yo le diría, de casi una veintena de abogados, de los cuales han ido quedando estos abogados, los mejores, los más capacitados, los más honestos, pero también los más comprometidos con las causas nobles y justas, como es la causa boliviana. Por lo tanto, es un trabajo no de un día, es un trabajo que empezó el año 2011, que ha estado bajo la responsabilidad de diferentes autoridades. Ahí está el primer director de Diremar, el exministro de Defensa, actual representante de Bolivia en la UNASUR, don Rubén Saavedra, el doctor Juan Lanchipa, expresidente del Tribunal Constitucional, que le tocó también manejar esta situación. Y posteriormente, por supuesto, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, quien asumió la responsabilidad jurídica ya cuando se presenta la aplicación boliviana en el mes de abril del año 2013, cuando ya el equipo obviamente había sido consolidado años atrás, y es un equipo muy sólido que además es representativo, Susana, y eso se ha podido advertir en las audiencias, es representativo de los más diferentes sistemas jurídicos que conviven en la Corte Internacional de Justicia. Prácticamente hay 2 sistemas preponderantes, el sistema más francés y el sistema más anglosajón del Common Law, el Commonwealth, como se denomina. Estos 2 sistemas conviven y dan origen a los 2 idiomas oficiales de la Corte. Y por lo tanto, los países siempre utilizan a los expertos internacionales, podemos ver los casos Nicaragua-Colombia, el caso Perú-Chile, siempre es una presentación de la gente, ¿no es cierto?, que es la cabeza de la representación jurídica, quien además presenta a los abogados y después la exposición y la defensa está en manos de esos profesionales que obviamente con todas las formalidades que caracterizan al más alto tribunal que ha creado la humanidad para la solución de controversia, participan con una altura, con una dignidad, con un profesionalismo y con una solvencia que en algunos casos, en el caso mío por ejemplo, a mí casi me emociona hasta las lágrimas, Susi, ver a nuestro país con la capacidad de sentar nada menos que a Chile en la mesa del demandado, diremos para no decir del acusado, del demandado, pidiéndole explicaciones y hacerlo con la solvencia que lo han hecho nuestros profesores internacionales, realmente nos demuestra que no somos menos que nadie, somos una nación que cree en sí misma, hemos recuperado nuestra dignidad y con esa dignidad ahora hacemos valer nuestros derechos de la manera más Es sana. emocionante escucharlo. Procurador, de verdad, Daniel, tú eres internacionalista, desde la mirada de los estudios y todo eso, además en el ILDIS te encargas de verificar los estudios, estás en la Universidad Andina también viendo maestrías, etcétera, tienes todo un recorrido intelectual a partir de las relaciones internacionales. ¿Cómo hace Chile? ¿Cómo estás viendo la demanda? ¿Cómo es la participación de Bolivia? O sea, despójate un poco de tu bolivianidad y trata desde hacernos un análisis de nuestra participación en la Haya y cómo estás viendo el proceso jurídico en general. Bueno, primero parto de lo que decía el procurador, ¿no?, sobre la conformación del equipo boliviano, que es muy interesante tener un equipo de profesionales de altísimo nivel, pero como que formando parte del equipo boliviano, ¿no? Claro. No es un buffet, sino que es un equipo boliviano que tenemos con expertos ya en más la parte procedimental internacional con la Corte. Para mí es muy interesante tener a Ramiro Bretons, ¿no?, por ejemplo, porque yo me acuerdo en la Academia Diplomática, en las clases de Ramiro Orías, ya leímos un texto sobre él del año 97, ¿no?, sobre derecho internacional, y que mencionaba más la parte histórica, pero decía, guerras han ido, guerras van a venir, pero el caso de Bolivia es emblemático, ¿no?, porque esta guerra le privó de su cualidad marítima, cosa que no hemos visto en alguna otra situación, ¿no? Es un punto de vista académico totalmente neutro, ya lo ponía así en su libro de Derecho Internacional y Economía Internacional, que esta ha sido una guerra que a un país
le privó de toda su cualidad. Es derecho y comunidad internacional, ¿no? De hace casi 20 años. Sí, exacto. De hace casi 20 años. Sí. Y no, que también responde a muchas opiniones internacionales que uno escucha, pero ¿cuántas guerras han habido? O Bolivia, y cuál es el tema que tiene con Chile, y Paraguay y Brasil, ¿por qué no es lo mismo? No, bueno, entendemos pues que no es lo mismo. Y en esto, ¿no? La demanda, yo la veo como este primer gran hito, ¿no? De tener sentado a Chile, como decía el procurador, tenerlo sentado en la mesa, que demuestra lo primero, ¿no? Que no ha habido un tema cerrado, que esto yo creo que es el gran problema que tiene Chile, que hay una controversia que no estaba cerrada y que, bueno, todos los actos unilaterales que han tenido varios gobiernos con el tiempo en Chile demuestran, ¿no? Que es un tema que no estaba cerrado. Que podamos haberlo hecho con los procedimientos de una solución pacífica de controversias y que Chile tenga que sentarse a responder. Y bueno, por eso es que yo la veo que ahora el tema de fondo es la gran cuestión que se ha estado discutiendo, ¿no? No deberíamos haber estado discutiendo el tema de fondo. Era algo procedimental, una excepción planteada, pero inclusive, ¿no? La pregunta sobre qué entienden por soberanía marítima ambos países y la respuesta de Bolivia al caso, ¿no? Que esto es un tema de fondo, que bueno, si vamos a discutir el tema de fondo lo haremos pues en serio y lo haremos directamente, no estar hablando sobre sesión preliminar, y que los mismos jueces en la Haya hayan estado bastante confundidos, yo los he notado, de tratar la sesión preliminar, pero están tratando el tema de fondo porque es bien difícil separarlo, ¿no? Si más bien todos los argumentos que tenemos demuestran que el tema de fondo es la... Y la argumentación chilena, de alguna manera, para marcar la incompetencia de la Haya, atacaba los temas de fondo. Exactamente. Tocaba íntegramente temas de fondo, ¿no? Yo comparto el criterio, ¿no? Se ha notado ahí una confusión absoluta de parte de Chile, porque al presentar sus argumentos supuestamente para objetar la competencia, ha ingresado al análisis de fondo. Y bueno, Bolivia la tiene muy clara. Para nosotros, la jurisdicción de la Corte está plenamente demostrada en favor de la Corte Internacional de Justicia. No corresponde, no es viable y no va a tener ningún futuro la objeción presentada por Chile. Ha sido una objeción absolutamente artificial, incluso hay información de que algunos abogados, consejeros de Chile, aconsejaron que no se presente, porque obviamente en conciencia jurídica no corresponde, claro. Pero más por una decisión aparentemente política, se tomó la determinación de presentar para ganar tiempo, o qué sé yo, para tratar de buscar algún resultado que en lo jurídico no corresponde. Y Chile ha presentado una objeción sobre premisas absolutamente falsas, y esas premisas falsas, engañosas, han caído por su propio peso, como cae siempre el engaño, la mentira y la falsedad, en las propias audiencias que se han llevado adelante en el mes de mayo. Ahí se ha visto de que la demanda boliviana no tiene absolutamente nada que ver con el Tratado de 1904, que es la intención tosuda, engañosa, de querer pretender confundir a la comunidad internacional y en este caso a la Corte sobre dos temas que son diferentes. Una es la obligación de negociar que tiene Chile con Bolivia, que es un elemento jurídico. Que es nuestra demanda. Que es nuestra demanda, el objeto de nuestra demanda, y otra muy diferente es el Tratado de 1904, ¿no? También se ha visto algunos intentos casi desesperados de parte de Chile. Ahí hemos visto, por ejemplo, la presentación de un abogado Cook, si no me equivoco, Harold Cook, que bueno, viene de ser autoridad del gobierno norteamericano, que habló muy brevemente, unos 10 minutos, y con un tono medio amenazante decía: si se da curso a esta demanda se va a poner en inestabilidad las fronteras, el derecho internacional, el pacta sunt servanda. Nuevamente falseando la verdad, diciendo que nuestra demanda tiene algo que ver con fronteras. No es así, nuestra demanda busca el incumplimiento del pacta sunt servanda, todo lo contrario. Más bien nosotros buscamos el cumplimiento del pacta sunt servanda en función a todos los acuerdos que se han arribado con Chile, a todas las promesas unilaterales que Chile ha vertido durante más de 100 años, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto actitudes un poco desesperadas, pero que no llegan a nada. Y la respuesta boliviana a la pregunta yo creo que ha sido por demás clara y objetiva. Ahí, procurador, quisiera que por favor le explique a los bolivianos el tema. A veces cuando uno está sobre el tema lo entiende muy claramente, pero hubieron noticias las anteriores semanas donde se indicaba que Chile nos complicaría, nos intentaría complicar con esta pregunta, nos intentaría poner una traba. Salió el vocero, don Carlos Mesa, e indicó que nuestra respuesta pues fue clara y contundente. No se puede dar una respuesta en la medida de fondo, ¿no? En la medida que no se solucione primero lo primero, ¿no? Sí. ¿Por qué nos complicaría esta pregunta? Es una pregunta marcada por el juez Owada, no por Chile.
De acuerdo al procedimiento, todos los señores jueces tienen todo el derecho, faltaba más, por supuesto que pueden hacerlo, y es algo que más bien alimenta el debate, muestra el interés de la Corte. El juez japonés Owada formula una pregunta a ambas partes, en sentido de qué se entiende por acceso soberano al Océano Pacífico. Y nosotros hemos advertido que este es un tema de fondo, esto es obviamente de fondo, porque una cosa es muy diferente, son la obligación de negociar y el resultado de la negociación. Y eso ha estado claro, y los jueces de la Corte también lo tienen absolutamente claro por la memoria boliviana que ellos conocen. Por lo tanto, esta es una precisión, es un tema que deberá precisarse justamente en la fase del fondo y en el entendido actual de que acceso soberano al Océano Pacífico es el término que han utilizado ambos países durante 100 años. Más de 100 años o casi 100 años. Se ha utilizado en 1920, se ha utilizado en 1926, se ha utilizado en 1950, en 1960, en 1975, en 1987. Es decir, hay una cadena de hechos en los que ambos países han entendido un mismo concepto con un mismo sentido unívoco, y la precisión de esto es obviamente el objeto de la materia cuando se hablan las negociaciones. Por lo tanto, la respuesta boliviana ha sido clara, ha sido contundente, ha sido categórica y ha sido exacta en la materia jurídica en el sentido de lo que el juez Owada preguntó en esta instancia de jurisdicción. Daniel, en tu intervención hablabas de que en el pasado ya hubieron intelectuales que escribieron alrededor de este conflicto que no puede seguir siendo, ¿no es cierto? Alguna vez en anteriores programas que te he invitado hablaste de que Ramiro Orías ya habría planteado en algún momento llevar la demanda a La Haya. Porque desde tu revisión en todos los procedimientos internacionales, ¿por qué crees que no se haya podido llevar antes una aspiración deseada por cada uno de los bolivianos antes a la Corte Internacional? En primer lugar, yo diría, está el Tratado de 1904, ¿no?, que nos ha marcado, y bueno, en 1920 se intentó no tener esta misión para discutir el Tratado de 1904, nos fue muy mal, y después siempre nos quedó, esa era la duda, ¿no? En cambio, ahora la demanda, y es lo que Chile no lo podía creer, no se basa en el tratado, mantenemos que esto se quede intacto si no tenemos otra fuente. Y yo creo que esto ha sido más bien la gran traba, ¿no?, que no encontrábamos cómo hacerlo, pero también yo diría que era la voluntad de poder llegar a esto. No sé hasta qué punto podríamos llamar ingenuidad de creer en las negociaciones bilaterales, ¿no?, como que siempre Chile nos ha querido llevar ese camino. Es un tema bilateral, después de la gran resolución de la OEA del 79, pero posteriormente ya casi en todos los foros era tema bilateral, lo planteamos y Chile decía que era bilateral. Y en las negociaciones bilaterales hemos tenido a veces un no rotundo y a veces una astucia tremenda para decirnos que sí vamos a poder llegar a algo. Pero el por qué no se ha llegado a una demanda, ¿no? Yo le diría eso, no sé si cuánta falta de voluntad en esto, o tal vez ingenuidad de creer inclusive a Chile. Inclusive había muchas voces a principios del siglo, ¿no?, de que todavía el tratado era la única opción, hasta que el presidente declaró en el 2011, ¿no?, el presidente Morales, que íbamos a La Haya. Chile seguía pensando que era el tratado, ¿no? Y también igual me queda la duda, y quisiera preguntarle al procurador si es que cuando se decidió iniciar esta demanda había todavía la opción de ver este gran tema del cumplimiento o no cumplimiento del tratado, porque bueno, Chile lo toma como sagrado ante la comunidad internacional, pero en el cumplimiento del día a día sabemos que tampoco es así. Pero cuán fuerte sería un caso de esos, y luego ya se presentó la demanda como está ahora, que es con otra fuente del derecho, ¿no? Claro, son dos cosas totalmente separadas, y desde un primer momento lo dejamos nosotros presente, ¿no? Incluso está en el acápite 24, si no me equivoco, de la aplicación que Bolivia presentó el 24 de abril del año 2013. Bolivia se reserva el derecho de iniciar cualquier otra acción a través de el mecanismo que el propio Tratado de 1904, en una modificación que se hace el año 1907, establece: acudir a un arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje, que también tiene su sede en La Haya, que es la otra Corte, ¿no? Y obviamente ahí se pueden ver los temas de inteligencia, se pueden ver los temas de cumplimiento, se pueden ver los temas de varios elementos. Incluso en algún momento se habló hasta la legalidad del tratado. Hubo una iniciativa de algunos abogados de la Facultad de Derecho que planteaba esa vía, y esa vía está, por supuesto, ahí, pero nada tiene que ver con el camino jurídico, que es el camino jurídico que nos lleva hacia la solución del tema marítimo, basado en los acuerdos que se han suscrito, primero con Chile, pero también con otros países, y que
por fuera de 1904, con posterioridad a 1904, con posterioridad al año 1948 incluso, acuerdos formales que se han arribado con el Estado chileno, actos unilaterales que han generado elementos de convicción absoluta para que nosotros tengamos certificado el derecho. Nosotros no tenemos una aspiración, nosotros tenemos un derecho de retornar al Océano Pacífico con soberanía a través de un diálogo con el Estado chileno, porque eso es lo que se ha consolidado a través de las grandes instituciones del derecho internacional que han servido como base y como fuente para nuestra demanda. Entonces, son dos temas totalmente separados y así está establecido, en todo caso, incluso en la propia aplicación que se ha presentado. Habla, procurador, de muchísimas alternativas en realidad, ¿no? Es decir, si por alguna razón que no creemos, no tuviéramos el éxito que esperamos en esta instancia, el presidente Evo Morales, usted ahora mismo nos hace notar que existen varias vías, que nosotros no vamos a parar, que Bolivia, esto es una demanda y más allá de los resultados que nosotros tengamos, ¿no? Esperamos sean positivos, creemos que así va a ser, nosotros vamos a continuar hasta tener una salida soberana al mar. ¿Por qué usted, que como lo decía al inicio, ha acompañado al presidente Morales, de las 2 o 3 personas que vemos que continúa al lado del presidente Evo Morales, incluso mucho antes de que él sea presidente, no ha habido antes un impulso claro por resolver el tema marítimo ante estas instancias? ¿Qué poder desde su mirada tenía, por ejemplo, la élite chilena, la élite boliviana le tenía miedo a Chile, le tenía miedo a la élite chilena? ¿Qué era lo que sucedía? Es que yo no puedo comprender que después de 100 años encontramos vías reales. Primero una aclaración importante, Susi. No son proyectos alternos, no son vías alternativas, ¿no? Y en ningún momento se ha dicho si nos va mal en esta vamos a utilizar este camino. No, por supuesto que este es un camino, es una vía y esta es otra vía totalmente diferente y lo hemos sabido desde un primer momento y no son alternativas las vías y nosotros tenemos la absoluta certeza de que para el caso de la demanda boliviana, la obligación de negociar que tiene Chile, que nada tiene que ver con el Tratado de 1904, la jurisdicción de la Corte está totalmente demostrada y cuando ingresemos a la fase de fondo con esa misma altura, con esa misma dignidad en la fase escrita y posteriormente en la fase oral, que resulta siendo la más interesante, vamos a demostrar el derecho que nosotros tenemos de retornar al Océano Pacífico por esa vía. Eso no tiene nada que ver con otra demanda que es en función del tratado, las situaciones del tratado, que no es tampoco alternativa, ni es que estamos esperando que nos vaya bien o mal en una para ingresar a otra. Son vías alternas, o mejor dicho, no son vías alternativas, pueden coincidir perfectamente, ¿no? Pueden convivir perfectamente, obviamente, porque son los derechos que tiene Bolivia. Una cosa es nuestro derecho a volver al Océano Pacífico con soberanía y otra cosa podría entenderse del daño que se ha sufrido, es totalmente diferente por las imposiciones y las características del Tratado de 1904 y el propio incumplimiento del Tratado de 1904, que es un tema que seguimos peleando todos los días. En relación a tu segunda pregunta, yo creo que Chile siempre ha jugado con la inestabilidad del país, ¿no? Bolivia ha tenido un total de 17 constituciones políticas del Estado, ha tenido una gran cantidad de golpes de Estado, revoluciones, entre comillas, ¿no es cierto?, cuartelazos. Si vemos cómo era nuestra historia en la década antepasada, por ejemplo, entre 1825 y 1880, que se da realmente un periodo de transformación después de la Guerra del Pacífico, la invasión del Pacífico. Vamos a ver que hemos tenido una vida política totalmente tormentosa. El siglo pasado tampoco fue la excepción. Hubieron una suerte de cambio constante de gobiernos y eso aprovechó muy bien Chile. Se sentaba con un gobierno, realizaba actos jurídicos, avanzaba en una negociación, pero bueno, cuando cambiaba de gobierno en Bolivia se olvidaba de todo. La gran estabilidad que tenemos en Bolivia es la mejor garantía de éxito en la demanda por el tema marítimo en nuestro país. Y vemos lo que ha pasado. Hemos empezado con una agenda de 13 puntos, es uno de los actos unilaterales, ha habido compromisos, ha habido una serie de elementos que el propio presidente los ha mencionado en su momento. Pero bueno, después los chilenos han empezado a querer hacer lo que siempre hacían, decir, no, bueno, no concretaremos en nada, pasaremos, pero han visto ahí una gran estabilidad de un gobierno, una gran dignidad de un gobierno al frente que les ha dicho, bueno, señores, aquí
¿Dónde están las propuestas concretas, Nos útiles y ponemos factibles? serios. Ahí tenemos un canciller, como nuestro canciller indígena, el hermano David de Choquehuanca Céspedes, que dicho sea de paso, lo olvidábamos, fue el gran conductor y el gran director de todo este equipo, tanto en la formación jurídica, en todos estos años de trabajo, pero fundamentalmente en lo que significó la participación de Bolivia en las audiencias en La Haya. No podía ser de otra manera, nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Y bueno, Chile se ha encontrado frente a un ministro que es el decano de todos los cancilleres en la región y que les dice, bueno, a mí ya no me vas a contar el cuento. Yo ya estoy aquí 10 años, estoy aquí 8 años, 9 años, ¿dónde está la solución? Y ahí es cuando Chile empieza a desesperarse, recordemos, el canciller Moreno empieza a contradecirse, a desesperarse, el gobierno de Piñera ya tuvo bastantes problemas y ahí es donde viene la decisión sabia del presidente Evo. Es el presidente el que ha tomado, dentro de las grandes lógicas de valentía, de decisión, de coraje que le ha puesto a grandes políticas de cambio que se han llevado adelante el país, el presidente dice no, aquí ya basta, y lo anuncia el 23 de marzo del año 2011, y finalmente, como se han hecho muchas cosas en este gobierno, se empieza a trabajar de manera seria. Se empieza a trabajar de manera seria. Yo creo que hay dos elementos fundamentales más, Susi, si me permites. Uno, el trabajo serio, ¿no? Hay muchas personas que con un sentido muy patriota dicen, no, hay que meterle por aquí, hay que hacer esto, y han hecho propuestas y demás, pero respetamos y valoramos, y todos tenemos un gran sentimiento patriota. Pero este es un tema de Estado. Este es un tema serio, no es así nomás que uno va a sentarse a la Corte Internacional de Justicia y mostrar la responsabilidad, la seriedad, como ha demostrado Bolivia. Esto no es un tema ni siquiera de un gobierno, es un tema de Estado. Y a veces yo encuentro algunas personas, dicen, no, que nosotros tenemos la razón, y como queriendo focalizar en algo personal, esto no. Con el mayor respeto, esto es un tema de Bolivia, este es un tema de la historia, este es un tema del país, este es un tema de la nacionalidad boliviana. Y aquí, Susi, no hay tampoco autores, ¿no? En la demanda de 1920 que hacía referencia Daniel, veíamos, por ejemplo, una pelea entre criterios diferentes, ahí están los enfrentamientos. Nosotros hemos tenido que leer centenas de libros, informes, realmente, y es apasionante el tema. Y ahí hay, por ejemplo, un libro de Brockman, lo debes conocer, que dice La década perdida, y que de alguna manera narra todo lo que fue en algún momento la pelea entre bolivianos, ¿no es cierto?, que no pretendían llevar el liderazgo de un tema. Aquí el único liderazgo es el liderazgo del presidente Evo. La victoria que se ha conseguido hasta ahora, porque yo creo que hasta ahora, independientemente de lo que pase después, Susi, es una gran victoria para la dignidad, es una victoria Sin para la duda legalidad, alguna. es lo que hemos logrado hasta aquí, es obra del presidente Evo, y no debe haber sentimientos personales de decir, y yo estaba hasta el principio, yo agradezco todas las referencias, pero yo soy un humilde colaborador más como cualquier otro, querida Susi, tú nos conoces, y militamos y creemos en este proceso, estemos en la Procuraduría, en el Ministerio, en la presidencia de la Cámara de Diputados, o estemos como profesor universitario. Justamente, Héctor, te lo digo porque te hemos visto militar mucho. Nos tenemos que ir a un corte. Quiero volver a hablar el tema de lo que hace tu trabajo ahora mismo como procurador. ¿En cuántos juicios ahora mismo está Bolivia? Con Daniel hablábamos antes de realizar el programa que uno al pensar en juicios internacionales siempre lleva a pensar en el país grande contra el país chiquito y nos asustamos mucho de lo que pueda suceder. Daniel me ilustraba que esto no es así, que existen muchos países grandes en litigios grandes, que existen muchos países que hoy mismo se están aliando con Bolivia para por lo menos crear jurisprudencia y poder resolver sus conflictos. Eso después del corte. Quédese con nosotros, estamos con Héctor Arce, procurador del Estado Plurinacional, y Daniel Agramón, internacionalista.